Muy feliz año para todos, muy feliz año nuevo. Este es el primer domingo del año, así que gracias a Dios que podemos estar juntos sirviendo al Señor. Bueno, como bien dijo Rodrigo, hoy tenemos el privilegio de tener a los niños con nosotros en el culto. Tómenlo, véanlo como un privilegio, ¿sí? La cultura nos ha enseñado que los niños molestan. Y a veces molestan, si obviamente nosotros no los enseñamos, pero es un gran privilegio que los niños estén en el culto, que puedan estar participando, escuchando la palabra, y hay que ayudarlos. Entonces les animo a los papás, a los mayores que están con ellos, que después en su casa le hagan preguntas sobre el culto, ¿verdad? Que incluso pueden leer el pasaje de vuelta, pueden estar con ellos, ¿verdad? Para que les puedan entrar para anotar, para que ellos también puedan disfrutar de la palabra del Señor. Y se van a sorprender de lo que ellos prestan atención y de las preguntas que tienen, ¿sí? Así que los animo a que disfruten de este tiempo. Vamos a comenzar orando y después nos metemos de lleno en nuestro texto. El título del sermón es Antes de la ley, Cristo. Y vamos a estar estudiando Hebreos 7 del 1 al 10. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchísimas gracias por permitirnos comenzar un nuevo año y gracias por permitirnos comenzar juntos, estar acá, reunidos ante tu palabra. Señor, nosotros queremos escucharte, Señor, queremos escucharte a través de tu palabra, queremos que el mensaje llegue a nuestros corazones, que rompas el silencio en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo. Nosotros queremos conocer más tu palabra, queremos conocer más a Jesucristo y queremos que nuestra vida se adapte, Señor, a Él. No queremos tomar la forma de este mundo, sino, por el contrario, queremos tomar la forma de Cristo, Señor, crecer hasta llegar a ser como Él. Señor, nosotros te pedimos ayuda para que tú nos permitas estar atentos a tu palabra, que nos permitas, Señor, dejar las preocupaciones, las distracciones, cualquier obstáculo, Señor, de lado y poder concentrarnos en ti, Señor. No hay nada más importante en este momento que tu palabra. Nos congregamos juntos como familia para escuchar tu palabra. Así que pedimos, Señor, que tú puedas hacer tu obra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Obviamente, como cristianos, todos decimos que creemos en la gracia de Dios. Pero a veces la realidad es que vivimos como si nuestra seguridad dependiera de algo más aparte de la gracia de Dios. ¿En qué descansa realmente tu salvación? Me gustaría que medites en estas preguntas, las vamos a retomar al final del mensaje. Pero ¿en qué descansa realmente tu salvación? ¿En qué se basa tu relación con Dios? ¿Por qué Dios te acepta? ¿Por qué Dios te ama? ¿Por qué Dios te perdona? Y quizás una pregunta difícil de hacer honestamente. ¿Estás seguro de que Dios nunca te va a abandonar? ¿En qué confías? ¿En que venís de una larga tradición evangélica? ¿En que tenés muchos años en la iglesia? ¿En tu servicio a Dios? ¿En tu disciplina? ¿En tu conocimiento bíblico? ¿En que dejaste de hacer algunas cosas malas? ¿En qué confías? Acompáñame a Hebreos 7, del 1 al 10, para conocer en dónde debe estar nuestra confianza. Dice así la palabra del Señor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham,
que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hasta ahí el texto que vamos a estudiar con la ayuda del Señor y vamos a profundizar. ¿Cuál es la verdad central de este texto que hoy nos convoca? Creo que la verdad central, ¿sí?, no tiene nada que ver con ofrendas y ni con diezmos ni con dinero, así que tranquilos, no les vamos a pedir dinero. Yo sé que algunos están así, ay, no, van a hablar de... No, tranquilos. ¿Cuál es la verdad central de este pasaje? La esperanza del pueblo de Dios descansa en un sacerdocio mayor que la ley, anterior a la ley y superior a la ley. Lo voy a repetir una vez más. Creo que el punto principal de este texto, la verdad central de este texto, de todo lo que podríamos estudiar versículo por versículo, palabra por palabra, creo que la verdad central es que la esperanza del pueblo de Dios descansa en un sacerdocio mayor que la ley, anterior a ella y superior a ella. Y voy a argumentar en 3 puntos esta verdad. El primer punto es un sacerdocio superior a genealogías humanas. Lo vamos a ver en los versículos del 1 al 3. Un sacerdocio superior al Padre de la fe, versículos del 4 al 7, y un sacerdocio superior al sistema levítico. Vamos a ver un poquito el contexto. Si vamos unos versículos más para atrás, en Hebreos 5, del 1 al 10, vemos que se presenta el sacerdocio de Cristo. El autor ya ha afirmado que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso está en el 5.6 y en el 5.10. El problema es que en el capítulo 5 aún no sabemos por qué ese orden sacerdotal es superior al orden levítico. Pero en Hebreos 7, del 1 al 10, el pasaje que estamos estudiando, responde a esa pregunta y nos va a decir por qué es superior este orden sacerdotal de Melquisedec sobre el orden sacerdotal levítico, o sea, de Leví. En Hebreos 6, un capítulo más, el anterior al nuestro, Hebreos 6 del 13 al 20, lo predicamos el domingo pasado, tenemos a Abraham y un juramento divino. Abraham es presentado como modelo de fe y heredero de las promesas. El pasaje termina con Jesús como sumo sacerdote eterno, versículo 20. Y otra vez, en nuestro pasaje, Hebreos 7, del 1 al 10, vuelve a Abraham, pero ahora para mostrar que él mismo se somete a otro sacerdote. Y esto explica por qué Abraham es central y no Moisés. Por lo general, cuando nosotros lidiamos con la ley, la primera referencia por ahí es Moisés, pero acá la figura central es Abraham. Tenemos que recordar que Hebreos, este libro que estamos estudiando, esta carta / libro, sermón escrito, fue escrito a creyentes tentados a volver atrás al sistema religioso porque se sentía más seguro. Esta es una audiencia cristiana, pero de trasfondo judío, que está bajo la presión de la persecución, nada más y nada menos que bajo persecución. Tenemos que recordar esto. Los primeros que leyeron este pasaje, los primeros que recibieron esta carta,
estaban siendo perseguidos por su fe. Esta es la audiencia original. Tenemos que pasar por ellos para luego ver cuál es la aplicación que podemos hacer para nuestra vida. Estos cristianos de trasfondo judío estaban siendo tentados por la persecución, por la presión, por el sufrimiento, a simplemente volver atrás. No es que se iban a volver ateos, simplemente era volver atrás. Es como si Jesús está todo bien, pero podemos volver a los sacrificios, al sistema levítico, al templo, a lo que ya conocemos, a la religión. La religión es cómoda. Esto de seguir a Jesús nos está complicando. La gente está muriendo, nos están persiguiendo, nos están torturando. Esto no es aceptado. Vamos a volver atrás. Esta era la tentación que tenían. El sacerdocio levítico, este sistema religioso, era atractivo para ellos. Así como la religión es atractiva para la gente. La gran mayoría de las personas en este mundo son religiosas. Aunque después en redes sociales te digan que no, parece que no es una mayoría. La mayoría de las personas son religiosas. Alguna religión tienen. Porque la religión, o sea, el confiar en un sistema que te salva o que te ayuda a llegar a Dios, es cómodo, es atractivo, y esto es un poco lo que estaba pasando. Si ellos volvían al sistema levítico, esto era aceptado, socialmente aceptado y políticamente ignorado. No te iban a molestar tanto como ser un seguidor de Jesús. Porque ser un seguidor de Jesús ya te convertía en alguien rebelde, en alguien que tiene otro Dios, otro rey, otra constitución. Alguien dijo, el único que no podés controlar 100% es al cristiano. Porque si de verdad es cristiano, su corazón, su lealtad está en algo más allá que los gobiernos de turno o el poder de turno. Entonces, el templo, los sacerdotes, los sacrificios, estos eran cosas visibles, tangibles. ¿Se sentían más reales quizás para ellos que confiar en un Mesías que se había ido y prometía volver, por el cual estaban sufriendo? Era mejor ir a un templo físico, era mejor hacer el sacrificio de un animal, tocarlo, sentir el olor de la sangre, hablar con un sacerdote. ¿Se sentía más real quizás? El contexto muestra que Hebreos 7, del 1 al 10, es una demostración que el sacerdocio levítico nunca fue supremo. Nunca fue supremo. Y que Cristo posee una autoridad sacerdotal superior, anterior y definitiva. En otras palabras, podríamos decir, Jesús es mejor, es mayor, es superior a toda la religión que conocían, a todo el sistema levítico, a todo el sistema sacerdotal. Jesús era mejor, pero algunos estaban tentados a abandonarlo, a dejarlo y volver a lo cómodo, a lo conocido, a la religión vacía, ritualista. Entonces el primer punto que quiero hacer es que es un sacerdocio superior a genealogías humanas. Para nosotros las genealogías no son tan importantes. Hay algunos de nosotros que nos gusta ver de dónde viene nuestro apellido, de dónde viene nuestra familia, de dónde viene nuestro ADN, pero la gran mayoría no le da mucha importancia, no define quién sos tanto. Pero acá tenemos una pregunta. ¿Quién fue Melquisedec? Porque es una figura central en este pasaje. Hay un sacerdocio que no es de Leví, que es el normal, el que conocemos, sino de un tal Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, Melquisedec fue un rey, sacerdote, histórico, real, que existió verdaderamente. Melquisedec no es Cristo, pero fue escogido por Dios para apuntar a Cristo. El autor de Hebreos dice en el versículo 3, Hebreos 7:3, que es hecho semejante al Hijo de Dios. No dice que es el Hijo de Dios, dice que es semejante al Hijo de Dios. Tampoco es simplemente un símbolo literario. Abraham interactúa con él. Lo vamos a ver en Génesis 14. Él recibe el diezmo y bendice. Entonces, el argumento del autor de Hebreos depende de que Melquisedec sea real y que esto que está contando es un hecho real, histórico. Entonces,
reducirlo a simplemente un símbolo, entonces eso daña su argumento. Dice que es rey de Salem, probablemente está hablando de la antigua Jerusalén. Era el gobernante legítimo de una ciudad y no fue un levita porque aún no había sido dada la ley, fue antes de la ley. Y esto es evidencia que el verdadero Dios tenía adoradores fuera de la línea de Abraham. Melquisedec es un tipo intencional de Cristo. ¿Qué significa un tipo? Que apunta a Cristo. Todo ordenado por Dios para señalar a Cristo. Su oficio era rey y sacerdote. Su precedencia al sistema mosaico es anterior. Su presentación literaria sin genealogía. ¿Qué significa? Sin padre, sin madre, en Hebreos 3. Bueno, Hebreos 7, 3, no describe la naturaleza de Melquisedec, sino la forma en que la Escritura lo presenta. Significa que su genealogía no está registrada en Génesis, nada más y nada menos. Su genealogía no está registrada en Génesis. En otras palabras, no sabemos quiénes son sus papás, no sabemos quiénes son sus abuelos, no sabemos quiénes son sus antecesores. No significa que sea eterno, no significa que sea un alienígena, no significa que simplemente su genealogía no está registrada. El autor trabaja con el silencio que hay en el texto de Génesis, no con la naturaleza ontológica de Melquisedec. Melquisedec es presentado sin genealogía, no como un defecto, sino como una ventaja tipológica, que significa que Dios utiliza esto, y el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, para mostrarnos que en eso se parece a Cristo. El sacerdocio se validaba por genealogía, por eso para el judaísmo era tan importante, mucho más de lo que podría ser para nosotros, nuestra genealogía. En el judaísmo sin genealogía no hay sacerdocio legítimo. Cuando volvían del exilio, las personas tenían que probar que eran descendientes de Leví. No podían decir, no, mira, yo vengo de una familia de sacerdotes, vos conocés a mi abuelo, éramos todos sacerdotes, no, mostrame, ¿dónde están los registros? Y se quedaron allá, se quemaron. Lo siento, no podés ser sacerdote, porque no podían demostrar la genealogía. Pero esto explica por qué el autor enfatiza que el texto dice, no dice, valga la redundancia, el texto no dice, en Hebreos 7:3. Entonces tenemos esta descripción tipológica de Melquisedec, sin genealogía, sin principio, ni fin, semejante, ahí está la tipología, semejante al Hijo de Dios. Entonces, no se afirma que Melquisedec sea eterno, sino que el texto bíblico lo presenta sin genealogía, lo cual funciona como un tipo de Cristo. Y esto también estaba en el Salmo 110:4, que dice, el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es el Salmo 110, hablando de Cristo. El autor de Hebreos da autoridad hasta David y autoridad mesiánica a este argumento. Conecta a Melquisedec con el Mesías, no solo con Abraham. Melquisedec aparece, como vimos, sin linaje, sin inicio, porque esto no está registrado. Pero otra vez, no es un defecto histórico, sino una señal teológica. Dios ya estaba anunciando un sacerdocio distinto que no estaba atado a la ley o que no dependía de la ley. Un sacerdote que no depende de genealogías humanas. Melquisedec no es el Salvador, pero su vida fue escrita por Dios para señalar al Salvador. Entonces vemos que el autor de Hebreos nos está presentando un sacerdocio que no depende de genealogías humanas. Un segundo punto es que el sacerdocio es superior al padre de la fe, nada más y nada menos que a Abraham, el padre de la fe.
Vamos a leer nuevamente los versículos del 4 al 7. Esta vez voy a leer de NBLA. Dice, consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces el autor de Hebreos nos va a hablar ahora de un sacerdocio que no solo no depende de genealogías humanas, sino un sacerdocio que es superior aún al Padre de la fe. Ahora, ustedes se pueden imaginar lo que es Abraham. Abraham es la autoridad en el judaísmo. De hecho, Abraham es la figura incuestionable del judaísmo y es una figura central aún de las tres grandes religiones monoteístas. Abraham. Todo el mundo admira a Abraham, es el padre de la fe. Es una figura incuestionable. Pero el autor de Hebreos está tratando de demostrar que Abraham, esta figura, este líder religioso, este padre de la fe, este modelo, este patriarca, se somete a Melquisedec. Y si logra demostrar, entonces su argumento se vuelve irrebatible. Porque recuerden, él está presentando un sacerdocio diferente, un sistema diferente, un sistema que es superior a lo anterior. ¿Cuál es la figura central de lo anterior? Abraham. Claro, por supuesto, Abraham, Moisés, David, los patriarcas, pero Abraham es intocable, es el padre de la fe. Pero acá el autor de Hebreos está haciendo a esta comunidad que eran de trasfondo judío, que conocían muy bien el Antiguo Testamento, las Escrituras y demás, les está dando este argumento, les está diciendo, mirá que Abraham se sometió a Melquisedec. Melquisedec trae otro sacerdocio, por ende este sacerdocio es mayor, es superior. Entonces el pasaje está diseñado para cerrar cualquier apelación a la antigüedad del sistema levítico. ¿Vieron cuando la gente de ustedes están compartiendo quizás de Cristo? Ustedes no mencionan la iglesia, no mencionan un pastor, no mencionan la religión, no mencionan. Simplemente ustedes dicen, hablan de su esperanza en Cristo. Están compartiendo el evangelio, pero la gente, ¿qué les dice? No, pero yo voy a la iglesia de chiquito. O mis padres me criaron, o mi mamá, o mis abuelos, o toda mi familia es de tradición de tal religión o de tal iglesia. Y vos decís, no, yo te estoy hablando de mi esperanza en Cristo. Pero hay un argumento que la gente tiene que es la antigüedad. Es un argumento emocional más que teológico, pero esto es lo normal. Esto es lo que crecimos, esto es lo que conocemos, esto es lo que el país cree. Esta es nuestra cultura. Esto es lo que mi familia ha creído siempre. ¿Cómo venís con algo diferente? Y acá el autor de Hebreos está tocando ese punto. Está diciendo, bueno, no necesariamente que sea la religión de tu familia, la religión de tu país, la religión de tu cultura, o que sea muy antigua, no necesariamente es correcto. Hay algo que es superior. Y acá me gustaría ir a Génesis 14 para ver esta situación con Melquisedec. Génesis 14 del 15 al 20 y luego volvemos a Hebreos. Génesis 14 del 15 al 20. Esta es la situación cuando Abraham sale a rescatar a su sobrino Lot. Es una situación de guerra, una situación bélica. Dice, por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Obá, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes. También a su sobrino Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a las demás gentes. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer,
Kedorlaomer, y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces tenemos esta situación histórica, real, puntual, que la Biblia nos cuenta, que Abraham no estaba en el templo adorando, no estaban levantando ofrendas, es una situación de guerra. Él sale a rescatar a su sobrino Lot y su familia y sus posesiones, tiene victoria, él rescata a su sobrino y todas las cosas, ¿verdad? Y llega de esta batalla, por así decirlo, de esta guerra, ¿sí? Con un motín de guerra. ¿Sí? Con un montón de posesiones y cosas que se trajo. Y salen al encuentro, ¿sí? Estos dos reyes, y dice que Melquisedec lo bendice. Nosotros lo podemos leer rápido, parece que no hay nada, ¿no? Sí, lo bendijo. No, nosotros, Dios te bendiga, nosotros decimos tan a menudo, tan rápido, Dios te bendiga. Entonces, muy bueno, Dios lo bendijo. El Melquisedec lo bendijo. Pero después tenemos otra frasecita, y Abraham le dio el diezmo de todo. Abraham le dio el diezmo de todo, o sea, la 10ª parte del botín de guerra. Otra vez, no piensen en ofrendas en el templo, ¿sí? Es el botín de guerra, la 10ª parte se la da a este rey. ¿Por qué? ¿Por qué vos vas a darle una 10ª parte de lo que has ganado a esta persona? Bueno, pero este texto, especialmente a la luz de Hebreos, está diseñado para mostrar la superioridad de Melquisedec en su relación con Abraham. Fíjate, volvemos a Hebreos 7. En el versículo 4 hay un llamado retórico. Considera cuán grande era este. O sea, ya el texto te dice, pero mirá cuán grande era Melquisedec. Y hay un contraste, versículo 5, con el sacerdocio levítico. Ellos están obligados a diezmar por ley, ¿verdad? Bajo la ley, en el sistema levítico, estabas obligado. El diezmo no era voluntario, era un impuesto, era obligatorio y era más del 10% porque había más de un diezmo. No es nuestro tema hoy, no lo vamos a profundizar mucho, pero estaban obligados a dar. Entonces, si vos estás obligado a hacer algo, como tenés que levantarte a marcar tarjeta en tu trabajo, bueno, estás obligado. Llegás, está bien, llegás en punto, pero estás obligado. No es que te levantaste con ganas de decir, voy a ayudar a mi jefe. No, estás obligado por ley. Versículo 5, pero en el versículo 6 dice que Melquisedec recibe el diezmo, pero sin pertenecer a Leví. Leví no estaba, esto iba a venir más adelante, pero los sacerdotes son los que reciben los diezmos. Cada tribu daba la 10ª parte para sustentar a los levitas que se dedicaban a la obra de Dios en el templo de Dios. Y los levitas también tenían que dar una 10ª parte de lo que entraba, que tenía que ver con alimentos y las cosechas de la tierra. Pero acá Melquisedec recibe el diezmo. Y en el versículo 7 vemos un principio, se llama principio axiológico. El menor es bendecido por el mayor. Porque bendecir implica, en este entendimiento judío, implica superioridad. El mayor es el que bendice al menor. Entonces, este es el núcleo del argumento del pasaje. Y el argumento es así. Si Abraham es grande, que para esta comunidad de creyentes, Abraham, wow. Si Abraham es grande y Abraham se somete a Melquisedec, entonces Melquisedec es mayor que todo lo que procede de Abraham. ¿Se entiende? Abraham da los diezmos y recibe bendición. Eso lo vimos bien claramente. El mayor bendice al menor. Esto es un principio incuestionable, especialmente en la cultura judía. Si Abraham se somete, nadie puede reclamar superioridad por medio de Abraham. ¿Se entiende?
Vamos al tercer punto. Un sacerdocio superior al sistema levítico. Los versículos últimos del 8 al 10, dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Acá vemos el diezmo como un acto de subordinación. No era una donación voluntaria, no estaba cumpliendo con una ley dada por Dios, me refiero a Abraham dándole el diezmo a Melquisedec. Era un reconocimiento de superioridad. Se cruzó con alguien superior a él. Era sacerdote del Dios Altísimo, antes de que estuvieran los sacerdotes levitas, y era rey de Salem. Era el jefe de un estado. Entonces, Abraham le da el diezmo reconociendo su superioridad. Melquisedec es superior a mí, es mayor a mí. Es como cuando nosotros nos cruzamos con una persona, ¿sí?, que tiene autoridad. Nosotros somos respetuosos, o deberíamos de serlo. La sociedad cada vez es menos respetuosa, pero nos cruzamos con un presidente, con alguien que por X motivo es superior a nosotros, y nosotros lo tratamos de usted, tratamos con respeto porque reconocemos, no que tiene más dignidad que nosotros, pero que en ese rango es superior a nosotros. Abraham diezma antes de la ley, lo cual es un acto teológico. La implicancia es que Leví, el sistema levítico, está subordinado a Melquisedec. El propósito del autor de Hebreos es mostrar que incluso el sacerdocio levítico está subordinado. Ahora, para esta gente, ¿qué significaba esto? Toda la religión, todo el sistema levítico, los sacerdotes, el templo, los sacrificios, toda la religión. Pero nosotros somos el pueblo del pacto, todos nuestros antepasados, las historias que hemos escuchado, ¿qué es esto? Pará. ¿Cómo que todo esto está subordinado a alguien superior, a otro sacerdote, a otro orden sacerdotal? Versículo 8. Hay un contraste entre los sacerdotes mortales y uno que vive. Entonces el autor ahí apela al testimonio bíblico. 9:10 hay un argumento de solidaridad corporativa. Leví estaba en los lomos de Abraham. Leví, que iba a ser un descendiente de Abraham, es como que estaba genéticamente dentro de Abraham. Abraham estaba representando, o Leví estaba siendo representado por su antepasado. Este es el argumento. Leví es representado por Melquisedec, versículo 10. Entonces el autor cierra su argumento diciendo nada más y nada menos, Leví paga diezmos a Melquisedec. Pero pará, ¿no era Abraham que le pagó los diezmos? Sí, pero Leví estaba dentro de Abraham. No solo biológicamente, estaba siendo representado por Abraham. Entonces Leví estaba pagando diezmos. O sea, significa que le estaba pagando un superior. Entonces, ¿ven el argumento? El sacerdocio de la orden de Melquisedec es mayor, es superior, es mejor, es definitivo, comparado con todo el sistema religioso, la ley, Leví. Leví paga diezmos. El ancestro representa la descendencia. No es una metáfora poética, está en los lomos de Abraham. Suena lindo, pero es mucho más que eso. Es la lógica cultural aceptada, esta era la mentalidad corporativa, la cosmovisión del pueblo judío. Sin esta cosmovisión el argumento parecería forzado, pero para ellos era algo muy natural. Entonces, el antiguo sistema nunca tuvo la última palabra. La religión nunca tuvo la última palabra. Leví es representado en Abraham, paga diezmos, el sacerdocio levítico queda subordinado desde su origen.
Entonces el sistema que iba a venir, porque Leví todavía no estaba, iba a venir, iba a haber una descendencia, iba a ser instalado este sistema sacerdotal levítico, descendientes de Leví. Este sistema que iba a venir no estaba destinado a ser el sistema final. Dios estableció desde el principio un sacerdocio mayor que el levítico. Entonces Abraham se sometió para mostrarnos que solo por medio de un mediador superior podemos recibir bendición. Una vez más, Abraham se sometió para mostrarnos que solo a través de un mediador superior podemos recibir bendición. Entonces, ¿qué tiene que ver todo este pasaje con el Evangelio de Jesucristo y con nosotros acá? Hebreos 7, del 1 al 10, establece que Dios mismo había anticipado este sacerdocio superior al levítico. Uno que no depende de genealogía, ni de la ley, ni de la continuidad humana. Entonces, esto prepara el camino para afirmar que Jesús puede ser nuestro sacerdote, aunque no sea levita. Recuerdan que Jesús es de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Su mediación es legítima, superior y definitiva. Y el acceso a Dios no depende del templo, ni del sistema levítico, ni de ninguna persona, sino de Jesucristo. El texto da legitimación a este mediador a través del Evangelio. Sin este pasaje, el Evangelio de un Mesías crucificado sin linaje sacerdotal no sería válido para una audiencia de trasfondo judío. Pero Cristo es nuestro sacerdote mediador, no por la orden de Leví, sino por la orden de Melquisedec, que ya queda demostrado es superior. Por eso tenemos pasajes como 1 Timoteo 2:5 que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. El único que puede ponerse entre Dios y vos es Jesucristo. No es ninguna persona, por más piadosa que haya sido, que ya murió. No es ningún sistema religioso, no es ninguna actividad, no es ningún lugar santo ni de peregrinaje, no es ningún objeto. Es Jesucristo hombre, la segunda persona en la Trinidad encarnada, Jesús. Hebreos 7, del 1 al 10, enseña que la bendición viene a través de un sacerdote mayor. El mediador bendice, el pueblo recibe. Abraham mismo, este héroe de la fe, necesitó una mediación. Entonces esto conecta directamente con el corazón del Evangelio. Somos bendecidos no por la obediencia a la ley, sino por la obra de un mediador superior. Si vos tenés paz para con Dios, si estás reconciliado para con Dios, si tenés el favor de Dios, no es porque obedeciste los mandamientos de Dios, no es porque obedeces los mandamientos de Dios, no es porque dejás de hacer algunas cosas malas o porque tratás de hacer cosas buenas. Es porque hubo alguien que se interpuso entre Dios, enojado y airado con el pecado, y vos. ¿Se entiende? Vos no te acercás a Dios por tus propios méritos. No, la ley no te lleva, la religión no te lleva a Dios. Todo eso queda corto, no alcanza la gloria de Dios. Pero hay un mediador, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, que puede ponerse en el medio para interceder. Por eso Efesios 1 dice, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual. Tenemos todo lo necesario para tener una relación personal con Dios en Cristo, a través de Cristo. Nuestra justificación, o sea, el hecho de que se te declare justo, inocente, santo, perdonado, no viene por la ley,
sino por la gracia. Abraham no es bendecido por cumplir la ley, porque la ley no existía. Es bendecido por gracia mediante un mediador. La justicia no proviene de la ley, sino de Cristo mismo, quien la cumplió perfectamente. Y eso nos lleva a Romanos 3, del 20 al 26. Me pueden acompañar si desean. Romanos 3, del 20 al 26. Romanos 3, del 20 al 26. Dice así la palabra del Señor. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Perdón, discúlpenme, permítanme repetir esa frase una vez más. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por hacer las obras de la ley, por tratar de portarte bien, por tratar de cumplir los mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Y saben qué significa la palabra en griego que Pablo usa ahí, que se traduce como ningún? ¿Saben lo que significa? Exactamente, ningún. Ningún. No hay uno que va a ser justificado, que va a ser perdonado, que va a ser declarado santo, inocente, bueno, que pueda pararse frente a Dios y decir, tengo tu favor, Dios, voy a estar contigo en la eternidad. No existe un solo ser humano. Capaz que sos algo, si no sos ser humano, ese es otro tema. Si sos transraza, ese es otro tema. Si sos ser humano, no podés, no hay camino a Dios que sea a través de cumplir los mandamientos. No lo hay. Nadie será justificado delante de Él. Pues, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre y a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, queda claro a lo largo de toda la Biblia que la salvación, el perdón, la justificación, el ser declarado santo, solo viene a través de la fe, de la confianza en Jesucristo, en la promesa, anteriormente en la promesa de aquel que iba a venir, y en nuestro caso, en la promesa, en la realidad de aquel que vino. Melquisedec es un tipo, Cristo es el cumplimiento. No hay sacerdotes paralelos ni sistemas alternativos, no hay otro camino al Padre. Jesús mismo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Lo leemos, tenemos camisetas, calcomanías, algunos se lo tatúan, lo sabemos de memoria, lo pintamos, pero después voy a ir a la iglesia para ir al cielo. Voy a portarme bien para ir al cielo. No voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto para ir al cielo. Otra vez, Jesús dijo, yo soy el camino. Es una persona. La verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie. ¿Saben lo que dice en griego nadie? Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Es la confianza en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él dijo, en lo que Él es. Él vivió una vida perfecta, Él murió una muerte que no merecía y resucitó al tercer día
porque ni la muerte lo pudo contener. Y porque se sometió hasta la muerte, y una muerte vergonzosa, Dios lo exaltó sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, en los cielos y en la tierra, todo lo creado. Un día toda la creación va a ser redimida, toda la creación va a gritar, Jesús es Señor. Nuestra salvación descansa en un intercesor vivo. Dios preparó desde el principio un mediador superior, haciendo posible que Jesucristo sea el único sacerdote que nos puede bendecir, que nos puede representar y que nos puede dar un acceso definitivo al Padre. Recuerden lo que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes intercedían por el pueblo, venían, Dios, el pueblo ha pecado, te pido perdón por el pueblo, intercedían. Pero esos sacerdotes morían, esos sacerdotes tenían que pedir perdón por sus propios pecados. Todo esto fallaba. Pero hay un sacerdote que no muere, hay un sacerdote que no tiene por qué pedir perdón por sus pecados, hay un sacerdote que intercede. Eso lo vamos a ver el próximo domingo, el próximo mensaje. No se lo pierdan. Algunos de ustedes saben que pasé 2 años en un barco sirviendo al Señor, en un barco misionero. Algunos de ustedes no lo saben. Este barco va de país en país compartiendo el Evangelio y ayudando a las personas. Lo mejor del barco, lo mejor de este servicio a Dios fue que ahí conocí a mi esposa. Entonces, navegando 2 años, experimenté tormentas fuertes y la furia del mar. Recuerdo especialmente 2 tormentas que fueron terribles en el Mediterráneo. Y ahí entendí la importancia del ancla. Un ancla se hunde en el fondo marino y se aferra a él. Crea resistencia para impedir que el barco se mueva por el viento o por la corriente. Un barco sin ancla está en grave peligro de ser movido y arrastrado, porque puede chocar contra un barco, contra un iceberg, con cualquier otra cosa, puede encallar en las rocas o simplemente sucumbir ante la tormenta y hundirse, como pasa muy a menudo. Por eso mismo, el ancla se ha convertido en un símbolo de esperanza. De hecho, en la antigua Roma se usaba como símbolo de esperanza y de firmeza. Y los primeros cristianos adoptaron este símbolo del ancla para representar la fe en tiempos de persecución. ¿Qué le escribe el autor de Hebreos justamente antes de nuestro texto que estamos estudiando? Vamos a Hebreos 6, 19 al 20. Estas personas tentadas a abandonar la fe, a volver atrás, siendo perseguidas, Hebreos 6, 19, 20, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Miren qué hermoso esto. Usa el símbolo del ancla y obviamente lo lleva a Jesucristo. Pero es ahí donde Jesucristo es conectado con Melquisedec. Y ahí viene nuestro pasaje que estamos estudiando y todo este contexto que estuvimos viendo. Entonces, respondiendo a las preguntas con las que comenzamos este mensaje, ¿en qué descansa realmente tu salvación? En Jesús. ¿En qué se basa tu relación con Dios? En Jesús. ¿Por qué Dios te acepta? Por Jesús. ¿Por qué Dios te ama? Por Jesús. ¿Por qué Dios te perdona? Por Jesús. ¿Estás seguro de que Dios nunca te va a abandonar? Sí, porque ya abandonó a su Hijo en la cruz cuando estaba pagando por mi pecado. Dios ya no tiene ira para aquellos que están en Cristo. Sí disciplina, sí corrige, sí se disgusta, pero ya no tiene ira. Ahora sos objeto de
su amor. Entonces el problema no era que el sacerdocio levítico fuera malo, sino que era insuficiente. Dios no se equivocó, esto es parte del plan de Dios. Muchos sacerdotes, ahora un solo sacerdote. Sacrificios repetidos una y otra vez, un sacrificio perfecto. Sacerdotes que morían continuamente, Cristo vive para siempre. Entonces, volver a cualquier otra cosa que no sea Cristo no es simplemente retroceder al antiguo, es abandonar lo eterno. Retroceder en tu fe no es simplemente un cambio de convicciones, es abandonar lo eterno. Este es el argumento del autor de Hebreos. En Cristo tenemos un sacerdote mejor, un sacrificio mejor y una esperanza mejor. Entonces, para nosotros, no regreses a sistemas que Cristo ya superó. Toda forma de cristianismo que añade mediadores, aunque sean prácticos, niega la suficiencia de Cristo. Descansá en la mediación viva de Cristo, no en tu desempeño, no en tus méritos. Tu seguridad delante de Dios no depende de cuán firme estás, sino de cuán grande es tu sacerdote. Orá y viví con la libertad de alguien que ya fue bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Que esta sea la realidad de tu vida, que esta sea la realidad de tu fe. La religión no salva, la mediación correcta sí. Entonces el problema no es la falta de esfuerzo religioso, sino la ausencia de un sacerdote aceptado por Dios. No necesitas mejorar tu vida, necesitas un mediador mayor. Entonces, para aquellos que aún no conocen a Cristo, déjame preguntarte, ¿en quién confías para acercarte a Dios? Abraham, el padre de la fe, no confió en su obediencia, ni en su historia, ni en su llamado. Él fue el hombre que recibió las promesas de Dios, y él no confió en eso. Él se inclinó delante de un sacerdote mayor y recibió bendición. Hoy, ese sacerdote no es una figura misteriosa. No es alguien que está ahí, tenemos que buscarlo en el Antiguo Testamento. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vive para interceder por los suyos. Si confías en ti mismo, vos no vas a tener acceso a Dios. Si confías en Cristo, entonces tenés entrada, tenés bendición, tenés paz, tenés reconciliación, tenés el favor de Dios. Porque no hay otro mediador, no hay otro camino. Que el Señor nos libre de confiar en sistemas que no salvan y que nos ayude a confiar en el sacerdote perfecto. Entonces, mis queridos hermanos, antes de la ley, Cristo. Antes de hacer, la fe. Antes de los mandamientos, la gracia. Antes del sistema de sacrificios, Cristo. Antes que existiera la ley, Dios ya había establecido un sacerdocio mayor que el levítico. Incluso Abraham se sometió. Antes de la ley, Dios ya había provisto a Cristo. Y después de la ley, sigue siendo Cristo. La pregunta no es si necesitas un sacerdote. La pregunta es si te vas a rendir al único que puede bendecirte eternamente. Amén. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por permitirnos escuchar tu palabra y escudriñar tu palabra. Y te queremos dar muchas gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio, por habernos elegido, por habernos amado, por haber abierto nuestros ojos, por habernos provisto de un sacerdote mayor, alguien que se pusiera en la brecha entre tu ira y nuestro pecado, por darnos toda bendición en Él, por permitirnos tener paz, por permitirnos tener esperanza, por permitirnos tener propósito. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por Cristo?
Muchos de nosotros seríamos religiosos, tendríamos religión, tendríamos un sistema, tendríamos una iglesia, tendríamos un sistema de creencias, pero no tendríamos, Señor, la paz que solo viene de ti. No tendríamos acceso a Dios. Señor, muchas gracias por tu inmensa gracia, Señor, y ayúdanos a creer, ayúdanos a aferrarnos como un ancla firme, Señor, para que las tormentas de esta vida, las persecuciones, las personas, los problemas, Señor, no nos muevan del Evangelio, no nos muevan de ti, Señor. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más iremos, Señor? Ayúdanos a permanecer firmes, honrándote y glorificándote. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga.